Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que el aire se ha vuelto de cristal, donde cada palabra ajena resuena más fuerte de lo que debería, no es casualidad, es la firma de este sábado. Es 15 de agosto y hay un momento que define la jornada. La luna, recién llegada a Libra, se encuentra con un Mercurio exacto a Júpiter en Leo. Ese es el latido del día, la conversación que llevas semanas dando vueltas en la cabeza. Hoy encuentra las palabras precisas, pero con un filo emocional que te obliga a elegir bien el tono. No es un día para improvisar, es un día para afinar. Y aunque el protagonista de la noche será Libra, todos sentimos esa vibración en el aire. Vamos a desglosar cómo este aspecto se mueve por tu signo y qué hacer con esa claridad que llega justo a tiempo. El mapa del día se despliega y promete ser revelador. El primer dato importante del mapa de hoy es la red de apoyos que se teje alrededor de Leo. Mercurio, el planeta de la comunicación, está en conjunción exacta con Júpiter, el de la expansión, a 9 grados de Leo. Esto no es solo elocuencia, es la capacidad de ver el panorama completo de un proyecto y verbalizarlo con autoridad. Pero el matiz lo pone Venus, ya en Libra, en sextil con Júpiter y en trígono con Urano en Géminis. Traducción: las relaciones y las alianzas estratégicas reciben un impulso inesperado, casi intuitivo. Si una conversación fluye hacia lo inusual, no la cortes, ahí está la oportunidad. Pero ojo, porque Marte en Cáncer forma cuadratura con Neptuno en Aries retrógrado. La iniciativa choca contra la niebla. Es el momento de desconfiar de los atajos emocionales. Lo que parece un gesto de cariño puede ser una manipulación sutil. Pregunta, verifica. La luna, creciente al 6.9%, entra en Libra a las 3 de la tarde, activando un trígono con Plutón retrógrado en Acuario. Esto no es un día para sembrar, es para regar lo que ya plantaste. Y como Saturno, Neptuno y Plutón están retrógrados, la revisión de estructuras internas es obligatoria. ¿Qué promesa te hiciste y no cumpliste? Hoy tienes la claridad para ajustarla. Aries. La luna entra en Libra a las 3 de la tarde y en ese cruce cuadra a tu regente Marte en Cáncer. Hay una conversación que te está costando más que un entrenamiento doble y hoy el peso se siente en el estómago. Saturno y Neptuno siguen en tu signo, ambos retrógrados, así que no esperes validación externa. La estructura que construiste en silencio es tu única base firme. En el trabajo, Mercurio y Júpiter en Leo te dan claridad para cerrar un trato que exige tu firma, no tu duda. El amor no se resuelve con mensajes largos, agarra el teléfono y di lo que falta sin adornos. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, actúa, no planifiques más. Ese sí que llevas días, tragándote tiene fecha de vencimiento, rompe el empate. Tauro. Mientras la luna entra en Libra a las 3 de la tarde, el peso de tu propio cuello, esa rigidez que acumulaste desde el lunes, encuentra por fin un interlocutor. Venus, tu regente, la espera en ese mismo signo para aflojarte la mandíbula, con un sextil a Júpiter. El sábado de Saturno te pide estructura, pero no la que dicta la agenda. Es la del gesto lento, llenar la taza hasta el borde y sostenerla con las dos manos notando el calor en las yemas. Con Marte en Cáncer cuadrando a Neptuno, hay una batalla entre lo que empujas y lo que disuelves, no la resuelvas con más empuje. En el amor, esa conversación pendiente no necesita conclusión, necesita que mastiques cada palabra antes de soltarla. En lo laboral, el trígono de Venus con Urano te abre una vía inesperada. Acepta la propuesta que llega por un canal que no esperabas, aunque rompa tu rutina. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, sal a la calle y camina hasta sentir la planta del pie contra el asfalto. Tu cuerpo es el archivo, hoy solo tienes que leerlo. Géminis. Mercurio, tu regente, se funde con Júpiter en Leo, mientras Urano en tu signo recibe su sextil. Tu mente no para de tender puentes entre ideas que nadie más conecta y hoy esa agilidad tiene premio. Es sábado de Saturno y el 15 de agosto de 1969 Woodstock abría sus puertas. Rebelión con estructura, caos coreografiado. Justo tu firma. Mientras tanto, la luna entra en Libra a media tarde y cuadra a Marte en Cáncer. Hay algo que querés decir, pero el miedo a pisar un corazón te traba la lengua. Ese impulso no es enemigo,
es información. En el amor, Venus sextil a Júpiter te regala una conversación que puede reencuadrar todo. En lo laboral, Mercurio conjunción Júpiter te da la claridad para terminar ese borrador que arrastras. No lo pienses más. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, manda ese mensaje que guardaste. Después de las 3 p.m., la luna en Libra te vuelve más diplomática de lo que necesitas. Tu palabra es el puente. Crúzalo antes de que el sol se esconda. Cáncer. Marte a 2 grados de tu signo en cuadratura con Neptuno retrógrado, ese cansancio que te despierta a las 3 de la madrugada, tiene nombre y hoy empieza a disolverse como espuma en agua tibia. Anida en ti esa memoria de hogar que llevas como concha. Saturno retrógrado en Aries te pide revisar qué estructura construiste por obligación y cuál por amor. No es el momento de derribar muros, sino de pasar la mano por las grietas y sentir cuáles respiran. Cuando la luna entre en Libra a media tarde, tu instinto protector se afinará como antena. Ese amigo que llamó ayer con voz rara, escúchalo sin prisa, pero también sin cargar su mochila. Tu energía hoy es marea baja, rinde más en gestos pequeños que en grandes gestas. En el trabajo, Mercurio junto a Júpiter en Leo ilumina una idea que habías guardado en el cajón de para cuando tenga valor. Sácala hoy, aunque sea a medio pulir. Consejo: cuando notes el primer bostezo de la tarde, escribe un mensaje breve a esa persona con la que dejaste una conversación a medias. No la reabra, solo dile que pensaste en ella. Tu fuerza siempre estuvo en la ternura que no se anuncia. Leo, tu sol a 22 grados brilla en tu signo mientras la luna sale de Virgo hacia Libra esta tarde, y ese alivio que sientes en el pecho tiene fecha. El día te regala una tregua que no viste venir. Mercurio y Júpiter, exactos en Leo, te dan una claridad mental que no tenías hace una semana, y esa idea que rondaba tu cabeza sin forma hoy encuentra palabras y convicción. En el amor, Venus en Libra sextil a Júpiter te abre una puerta de generosidad mutua, pero ojo, Marte en Cáncer te hace querer proteger tu territorio, y esa defensa puede leerse como distancia. No la necesitas. En el trabajo, tu palabra tiene peso, y si hay algo que pediste y no respondieron, hoy es el día para retomarlo sin orgullo. Saturno retrógrado te recuerda que tu reino se construye con paciencia, no con prisas. Antes de que anochezca, llama a esa persona a la que le debes una verdad incómoda, porque el sol en tu signo te da el coraje que esta noche la luna en Libra te suavizará. Tu luz no pide permiso, solo pide dirección. Virgo. Mercurio, tu regente, se funde con Júpiter en Leo mientras la luna abandona tu signo al mediodía. Ese alivio que sentiste anoche al cerrar un pendiente tiene nombre y hoy puedes darle forma concreta. Tu cuerpo lo sabe. Esa tensión que se te instala entre los omóplatos cuando algo no cuadra, afloja apenas respiras hondo antes de responder. El trabajo pide que refines un proceso, pero no el de los demás, el tuyo. En el amor, Venus en Libra sextil a tu regente te da la palabra exacta para decir lo que callaste durante la semana. Úsala cuando cruces la cocina después de comer. Cuidado con Marte en Cáncer cuadrando a Neptuno. Hay una promesa que hiciste con la boca grande y que hoy pesa más de lo que admites. Ajusta el alcance, no la intención. Mueve los hombros en círculos lentos cada vez que notes el primer bostezo de la tarde y con ese gesto suelta la necesidad de controlarlo todo. Lo que hoy decides con precisión quirúrgica, mañana ya no necesitará tu bisturí. Libra. La luna entra en tu signo a las 3 de la tarde y se encuentra con Venus, tu regente, en una danza que te devuelve el centro de gravedad que llevas días buscando afuera. Esa sensación de estar en pausa mientras otros avanzan tiene nombre. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno y te hace cargar emociones que no son tuyas. Pero hoy el espejo se limpia. La conjunción Mercurio-Júpiter en Leo sextil a Venus te da las palabras exactas para una negociación pendiente. No la evadas porque la balanza se inclina a tu favor si actúas con la cabeza fría y el corazón abierto. En el amor, la conversación que esquivas es la que te libera. En el trabajo, tu diplomacia natural convierte un conflicto en alianza. El sábado saturnino te pide estructura, no sacrificio. Cuando sientas el primer alivio en el pecho, respóndele a esa persona con la que dejaste todo a medias. Tu claridad es el regalo que ambos necesitan. La armonía que buscas no se encuentra, se construye con un sí honesto.
Escorpio. Marte en Cáncer a 2 grados cuadra a Neptuno retrógrado en Aries. Ese mensaje que borraste a las 2 a.m., el que te arrepentiste de enviar, vuelve como eco hoy y te pide que decidas si era verdad o solo miedo. La luna entra en Libra a las 3 de la tarde y activa tu casa del dinero compartido. No es casual que lleves 6 días evitando revisar ese estado de cuenta o esa suscripción que sabes que te sangra. Saturno retrógrado en tu casa de la identidad te exige estructura, pero no la del sacrificio. La de cerrar una pestaña, dar de baja lo que ya no usas, cambiar la contraseña del wifi como gesto de frontera. En el amor, Venus sextil a Júpiter te da una ventana para decir lo que callaste sin convertirlo en drama. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, llama a esa persona y nombra lo pendiente. Tu poder no está en aguantar, está en cortar lo que ya no te alimenta. Hoy, el silencio también es una respuesta. Sagitario. La luna entra en Libra a las 3 de la tarde mientras cuadra a Marte en tu casa del trabajo. Esa tensión que sientes en el pecho cada vez que revisas el móvil tiene nombre y apellido y no es tuya. Es el eco de una promesa que hiciste y que ahora te pide cuentas. Mercurio, justo encima de Júpiter en Leo, dispara tu necesidad de verdad más grande, esa que no cabe en un mensaje de texto. Hoy el universo te empuja a mirar el mapa completo, no solo la siguiente curva. En el amor, Venus sextil a Júpiter abre una ventana de generosidad. Alguien espera que respondas con el corazón, no con el cálculo. En lo laboral, Marte en Cáncer te hace sentir que cargas con el agua de todos, pero tu fuego no está para apagar incendios ajenos. Cuando cruces el umbral de tu casa esta noche, deja el teléfono en otra habitación y siéntate 5 minutos en silencio. Ese gesto te devolverá la brújula. Tu fe no necesita pruebas hoy, solo dirección. Capricornio. Saturno retrógrado en Aries aprieta tu casa de asociaciones mientras la luna entra en Libra al mediodía y esa conversación que pospusiste ayer tiene fecha de caducidad. Tu socio o tu pareja ya notó tu distancia y no va a esperar otro ciclo. No es momento de explicar, es momento de ejecutar. El sábado te pertenece, regido por tu propio planeta, así que usa esa autoridad natural para poner orden en el pacto que quedó a medias. En el trabajo, Mercurio junto a Júpiter en Leo ilumina tu sector de finanzas. Hay un número que revisaste por encima y que merece tu lápiz antes de que cierre el día. La energía está de tu lado para negociar, pero solo si hablas con datos, no con orgullo. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja dicho lo que necesitas, sin rodeos. El siguiente paso firme es uno solo, pedir lo que te corresponde. Saturno no premia la espera, premia la estructura que te atreves a sostener. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo a 3.5 grados te susurra al oído que la versión de ti que ya no encaja está pidiendo retiro y la luna entrando en Libra a media tarde ilumina exactamente el punto donde tu independencia choca con el deseo de pertenecer. Saturno en Aries te recuerda que la estructura que construyes ahora no es para el aplauso, es para tu libertad futura. En el trabajo, esa idea que guardas como un circuito sin conexión encuentra su cable hoy. Mercurio y Júpiter en Leo activan tu casa de la comunicación y si la lanzas sin pedir permiso, alguien la amplifica. El amor no pide que te fundas, pide que muestres tu lado más eléctrico y extraño. Venus en Libra te da el carisma exacto para hacerlo sin explicarte. Tu energía es selectiva, úsala como un relámpago, no como una lámpara encendida toda la noche. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, decide binariamente qué relación merece tu rareza y cuál solo tu cortesía. El patrón que ves hoy, otros lo verán en un mes. Piscis. La luna entra en Libra a las 3 de la tarde, justo cuando Marte en Cáncer cuadra a Neptuno retrógrado en Aries y ese anhelo que sentiste al despertar, ese rostro que apareció sin aviso, tiene raíz en un impulso que no te atreves a nombrar. No es casualidad que hayas pensado en esa persona minutos antes de que su mensaje llegara. Venus, tu aliada, sextil a Júpiter, amplifica el eco entre lo que sueñas y lo que tocas. Pero cuidado, el agua que te hace empático también te diluye. Marte cuadrando a Neptuno te pide que distingas entre sentir por alguien y sentirte responsable de alguien. En el trabajo, la conjunción exacta de Mercurio con Júpiter en Leo ilumina una idea que dejaste a medias, retómala cuando cruces el umbral de tu cocina, no la dejes para mañana.
El sábado de Saturno te pide estructura, no sacrificio. Llama a quien te debe una respuesta, pero sin cargar su silencio. Tu intuición es un río, no una inundación. Hoy elige un banco, no todo el caudal. El sol en Leo, cerrando el día con la luna creciente, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación que aplazaste, ese mensaje que borraste 3 veces, esa decisión que pospones hasta tener más claridad, la claridad no llega sola, llega cuando te sientas con el nudo y lo desarmas con las manos. Antes de dormir, pon el teléfono boca abajo, enciende una vela o simplemente respira hondo 3 veces y pregúntate: ¿qué es lo que en el fondo ya sé que tengo que hacer? No hace falta responder hoy, basta con que lo sostengas un segundo sin huir. Mañana el cielo no cambia mucho, pero tú sí, si hoy te permites ese instante honesto. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.